Bueno, este tema de la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado bastante fuerza en los últimos días en nuestro país, pero principalmente después de que el presidente Gustavo Petro designó como ministro del Interior a Juan Fernando Cristo y que este en una rueda de prensa mencionó que claramente se necesitaba llegar a una concertación nacional con todos los sectores políticos para poder llegar a esa Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gustavo Petro, de hecho, en varias ocasiones ha mencionado que ese poder constituyente se lo quiere trasladar es al pueblo, que el pueblo colombiano finalmente es el que tiene todo ese poder para decidir el futuro de las reformas sociales de nuestro país. Esas reformas que claramente pues la oposición y la derecha de este país no han dejado avanzar por sus típicas jugaditas. Se salen del debate, rompen el quórum, sabotean, mejor dicho, las típicas jugaditas que hace la oposición de nuestro país para que el pueblo colombiano no tenga unas reformas dignas. Frente a eso, pues el senador Wilson Arias publicó un pequeño video que yo quiero que lo escuchen atentamente, porque para ese entonces, cuando era la oposición y la derecha que tenía el poder de este país, entonces sí les servía una Asamblea Nacional Constituyente. Pero a diferencia del presidente Gustavo Petro, que lo está haciendo en pro de las reformas sociales y en pro del pueblo colombiano, ellas lo hacían era en contra de las Cortes. Escuchen ustedes atentamente, pero el senador escribió en su momento: un referendo o una Asamblea Nacional Constituyente contra las Cortes, y con todas sus letras pedían estas dos señoras, Paloma Valencia y Cabal, cuando creían tener embelesado al país. Dijeron algo los presidentes de la Corte en ese entonces, que yo recuerde, poco hablaron. Escuchen. Cabal fue mucho más crítica con los actuales magistrados. Cuando las Cortes actúan de forma desorganizada, de forma que la ciudadanía se siente golpeada, agredida, la voluntad popular es la que tiene que prevalecer. Yo creo que aquí vamos a tener que terminar o en un referendo o en una asamblea constituyente. Paloma Valencia cree que la justicia en el país está en una situación crítica. Yo le jalo a cualquiera de esas figuras. Yo creo que este es un tema de que la ciudadanía nos ayude. Hay que buscar un plebiscito, un referendo, una constituyente, unas marchas ciudadanas. De que el pueblo los ayude. O sea, en ese momento sí les servía la Asamblea Nacional Constituyente. En ese momento sí les servían las marchas, sí pensaban en el pueblo. Mejor dicho, en ese tiempo eran muy sociales nuestras señoras del Centro Democrático. Como es la política de este país, ¿no? Como son de amañados, pero sobre todo de interesados. Por eso aquí me voy yo a esta entrevista que concedió el representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, y ahí se encontraba Hernán Cadavid, quien es también representante a la Cámara por el Partido del Centro Democrático, y hablaban de ese tema de la Asamblea Nacional Constituyente y qué pasaría si en efecto eso se diera. Yo quiero que presten muchísima atención a esta entrevista de este pasquín, lastimosamente, en donde incluso Gabriel Becerra también le dejó claro allí a Vicky Dávila que se la quería dar de opinadora, incluso metiéndose allí en este tema de la entrevista, dando su opinión personal, que pues claramente un medio de estos, Vicky Dávila, haciendo campaña, en fin. Y Gabriel Becerra le dejó claro tanto a Vicky como a Hernán Cadavid lo que el presidente Gustavo Petro en realidad está buscando, y sobre todo les recordó ese tiempo de Álvaro Uribe que tanto les molesta, porque en definitiva él sí buscó quedarse en el poder por varios años. Escuchen ustedes atentamente esta entrevista, por favor. Gabriel, miremos pues un poco. Yo le pido a los colombianos que juzguen. Si nos creen a nosotros, que estamos diciendo, y lo ha dicho el mismo presidente, que no se va a reelegir, su prioridad no es Gabriel, pero es que también dijo que no iba a ser una constituyente. Perdóneme solamente una cosita. Dijo que no iba a ser constituyente y la está convocando. ¿Cómo se le puede creer a un político que dice en campaña una cosa y ya en el poder? Sí, pero es que el paréntesis es válido. Gabriel, usted... Escuchen ustedes cómo lo interrumpe. O sea, Gabriel Becerra está mencionando su punto de vista frente a la pregunta que le hizo y ella misma lo está interrumpiendo. O sea... que siempre le digo, usted que es tan amoroso, usted que es tan amoroso, solamente déjeme hacerle el paréntesis, por favor. Usted siempre, usted sabe que lo respeto. El paréntesis yo entendí. ¿Cómo creerle a un político como Petro, que en campaña dice de todas las maneras que no va a ser constituyente, que es capaz de firmar en mármol, pero que luego llega al poder y cuando ya tiene el poder, ahí sí dice quiero constituyente? ¿Por qué le va?
porque básicamente esa oposición como Hernán Cadavid pues no ha dejado permitir que el presidente avance en sus reformas. Ese periodismo de Vicky Dávila en definitiva está muy mandado a recoger. Ojalá pronto se mande a recoger ese periodismo porque le hace muchísimo daño al periodismo de nuestro país. Vamos a creer ahora que no puede Yo creo que créanle a la historia del presidente que fue capaz de dejar un cargo cuando un procurador fanático lo destituyó y ha respetado todos los fallos de la justicia y ha promovido acuerdos y hay ejemplo de ellos. Yo lo que le digo a los colombianos es, ¿ustedes le creen al presidente, nos creen a nosotros o les creen a quienes políticamente representan el cambio de la Constitución en el año 2004 para reelegirse en causa propia como fue el expresidente Uribe y otra vez Uribe? Pero Vicky, dejémoslo terminar. ¿Sí ven? Les duele completamente que este gobierno nacional les recuerde que en definitiva Uribe fue ese que buscó la reelección en nuestro país. Dejémoslo terminar, a ver, termine por favor, Gabriel, siga, no perdamos el tiempo, siga. Si ustedes le creen, nos creen a nosotros o le creen a quien quiso incluso perpetuar una reforma constitucional para quedarse más tiempo. Ya lo ha recordado el mismo doctor Cristo todo lo que tuvimos que hacer. Y el presidente Petro, entre otras cosas, en ese momento lideró una campaña contra la reelección. Difícilmente, y yo le creo al presidente y los colombianos deben creerle al presidente, el presidente está por un proyecto de transformación colectiva de la sociedad, no está por quedarse en el poder. Su proyecto no es personal, su proyecto es de transformación democrática. Ahora, a mí me da risa, doctor Cadavid, que quienes han permitido que la concentración de la tierra en Colombia, que es un resultado concreto, eso no es abstracto, en Colombia, ustedes, la clase política tradicional que usted representa, han permitido que en Colombia el 1% de los propietarios sea el dueño del 80% de la tierra. Nosotros hemos logrado en 2 años, Cadavid, escúchame, pero yo no sé, que usted no me puede, pues déjeme que estoy dando cifras, 9.3, te voy dando una cifra, 9.3 ha sido el crecimiento en el sector agropecuario. Hemos logrado duplicar el presupuesto para el sector agropecuario. Las soluciones de mejoramiento de infraestructura de el sector salud no son abstracciones. El aumento del presupuesto en educación no es abstracción. El mejoramiento de la política de asistencia social no es abstracción. Yo creo que lo que pasa es que ustedes están cabalgando sobre una idea, que es que este gobierno no es eficiente, que este gobierno quiere imponer por fuera del Estado de Derecho unas soluciones y se niegan. Ustedes no quieren un acuerdo nacional para superar los problemas de este país. Completamente de acuerdo con Gabriel Becerra. De hecho, este gobierno claramente está haciendo acciones muy buenas por todas las poblaciones del país, pero pues ¿cómo se van a visibilizar si ni siquiera los medios masivos de comunicación, esos medios que tienen prácticamente el poder en nuestro país, no visibilizan eso? El presidente Gustavo Petro lo está haciendo, está llevando internet a los lugares más alejados, está llevando paneles solares, está invirtiendo en educación, está invirtiendo en alimentación, mejor dicho. Ustedes no quieren que hagamos un acuerdo. Bueno, a ver, Gabriel, ahora sí deje pues contestar aquí a los demás. Entonces, yo creo que hay que pedirle a la sociedad que juzgue, y los que han querido reelegirse y mantenerse en el poder han sido ustedes. A ver, han sido ellos los que se han querido quedar en el poder de este país y les duele completamente que por primera vez haya un gobierno de izquierda, un gobierno progresista que le está ayudando en efecto al pueblo, que le está ayudando a este país. O sea, tantos años que estuvo sumergido el país en la guerra, en la sangre, en los robos, en la corrupción. Se embolsillaron la plata de los colombianos en muchísima corrupción. Yo quiero que ahora escuchen la respuesta de Hernán Cadavid, pero sobre todo una parte muy especial que él menciona frente a ese tema de la reelección de Uribe, porque es que de verdad son unos completos cínicos. Escuchen la respuesta de Hernán, por favor. Cadavid, Carolina y Piedad. Cadavid, que hace rato está pidiendo la palabra. Cadavid. No va a necesitar más que réplica, Cadavid. No, pues imagínense. Ya Vicky ve ahí, el país ve cómo trabajan ellos. Porque además cuando necesitan, dizque apariencia de acuerdos, se le acercan a uno amables. Después nos tratan de paramilitares. Ya les aprendimos cuál es la forma. Pero ahorita que me dice política tradicional, escucha estos nombres. Cristo, Roy, Liscano, Velasco, Alfonso Prada. ¿Cuántos más necesita la política tradicional? Es que este es un acuerdo de coalición. Nosotros no ganamos la presidencia sola. No, ahí sí es acuerdo nacional. Bueno, pero hablen de a uno. Termine Cadavid para que vaya Carolina. Termine Cadavid, está en la palabra. Y luego yo. Pero Gabriel, respéteme el tiempo, respéteme los tiempos y los turnos. A ver, Cadavid, termine para que vaya Carolina y Piedad. Ellos alegan derecho, pero lo restringen todos. Son así aquí y en todo lo demás. Entonces dice,
que esto sí es un acuerdo nacional. Pero cuando estos señores hacían parte de otros gobiernos, eran clase política tradicional corrupta. Sabroso esa selectividad. Y dos, yo acabo de dar unas cifras concretas sobre el tema del agro en Colombia. Coja el ministerio que quiera para que usted encuentre, no sé en quién más se van a justificar. Dicen, es que nosotros no queremos que haya avances. ¿Acaso nosotros tenemos la precariedad de estos resultados en el gobierno nacional? Somos nosotros los que hemos cambiado 3 ministros de Agricultura. Somos nosotros los que hemos cambiado 5 directores de la Agencia de Desarrollo Rural. Esas son las cifras. Somos nosotros los que hemos tenido esa tremenda ineficacia para eso. Bueno, yo creo que no hay que decir más. Y me toca prepararme, Vicky, siempre, porque aunque estemos hablando de la Constitución del año 2080, me van a volver a sacar el debate de si Uribe ni Uribe, y estoy listo para contestarlo cuando diga. Uribe no fue a firmar en mármol lo que ustedes le han dicho a los colombianos. Uribe sí tenía derecho a reelegirse. Años después están diciendo que, claro, que hay que hacer una constituyente por la justicia social, cuando lo que han sido es ineptos en el gobierno. Carolina. O sea que Uribe sí tenía todo el derecho a reelegirse. Diferente al presidente Gustavo Petro, aunque él en varias oportunidades ha mencionado que no se quiere reelegir, que no se quiere perpetuar en el poder. Incluso los medios son tan malintencionados que en algún momento el presidente Gustavo Petro mencionó que le gustaría que para el año 2026 nuevamente llegara un gobierno progresista, y ya todos empezaron a decir que era que él se iba a quedar en el poder. O sea, es que de verdad... Escuchemos a Carolina. A ver, Carolina, por favor. Esa fue la respuesta de Hernán Cadavid del Partido del Centro Democrático. O sea, Dios mío, es que uno queda hasta sin palabras, en serio, con esto que menciona la oposición de nuestro país, donde claramente allí lo mencionó. Entonces no tiene absolutamente ningún derecho el gobierno del presidente Gustavo Petro a buscar ese poder constituyente, sino que el único que tenía ese poder entonces era Álvaro Uribe. El acusado Álvaro Uribe, que ahora enfrenta ese juicio por 3 delitos, contrario al presidente Gustavo Petro, que no está investigado por absolutamente nada, y eso es lo que les duele, que no es igual de corrupto a ellos. Por eso quiero que veamos este trino que publicó el presidente Gustavo Petro el pasado 4 de julio, en donde dejó claro qué es lo que se busca con ese acuerdo nacional, que no es la reelección, sino que es ese bienestar que necesitan los colombianos a través de esas reformas sociales. Y él escribió, primero, que una constituyente es el poder constituyente y el acuerdo nacional sobre los temas. Propongo, primero, garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones. Segundo, nuevo ordenamiento territorial. Tercero, el desarrollo económico y social de los territorios excluidos. Cuarto, la reforma agraria. Quinto, la adaptación a la crisis climática. Sexto, la reforma a la justicia. Séptimo, la reforma política. Octavo, el pacto por una economía productiva. Y noveno, la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva. Eso es lo que está buscando el presidente Gustavo Petro, porque claramente varias de esas cosas que acabamos de leer, pues la oposición de este país no ha permitido que se continúe en el Congreso de la República como pues debería ser. No lo han permitido porque con sus jugaditas no permiten que en efecto esas reformas que benefician a nuestro país avancen. Yo quiero que por favor ustedes a través de los comentarios pues nos cuenten efectivamente qué piensan ustedes de todo este tema de la Asamblea Nacional Constituyente, pero sobre todo de esas palabras que le mencionó Gabriel Becerra a Hernán Cadavid del Centro Democrático, donde deja claro que en efecto ellos sí apoyaban ese tipo de cambios, la Asamblea Nacional Constituyente, contra las Cortes, contra el pueblo colombiano, cuando eran ellos los que estaban en el poder. Yo quiero leerlos, por favor, invitadísimos igualmente a que compartan este video, a que lo compartan con sus familiares y amigos, y sobre todo a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos escuchamos en una próxima tanda de todas estas noticias de política de nuestro país. Chao a todos.